Bien, entonces, como nosotros creíamos al conocer las cifras que presentaba la Feria Liber hace unos años, donde conocimos que en España se publicaban en ese año en el que se hacía ese estudio 365 millones de libros ese año, es decir, 1 millón de ejemplares de libros diarios. Para que ustedes vean la diferencia entre la producción editorial de España y la venezolana, esto engloba todos los libros, desde las editoriales públicas y desde las editoriales privadas, publicados en España. En Venezuela se publicaba en ese año un promedio de 18 millones de libros anuales. Nosotros sabemos, lo hemos divulgado en muchísimos programas, que desde el año 2003 hacia acá unos 50 millones de libros se han ido distribuyendo gratuitamente por parte de la gestión cultural del Estado, y la industria editorial privada está bastante fortalecida. La cantidad de librerías en Venezuela ha aumentado considerablemente en relación a otros años. Ya sabemos que tenemos una red de librerías del sur de 53 librerías en todo el país, que los libros son muy baratos, que no pagan IVA, que estuvieron durante mucho tiempo exentos de pagar impuestos sobre la renta a quienes se dedicaban al libro. Le hemos contado a Juan que Venezuela se ha declarado territorio libre de analfabetismo. Eso fue el 28 de octubre de 2005 en un acto solemne en la Asamblea Nacional. La UNESCO reconoció, después de hacer los exámenes pertinentes, esta declaración, es decir, menos del 4% de venezolanos pues no saben leer o escribir. Es un porcentaje aceptado para que un país sea declarado territorio libre de analfabetismo. Ahora bien, nos gustaría saber tu valoración en cuanto a todo esto que te hemos ido contando en estos días, que hemos estado compartiendo contigo, Juan, en relación a la importancia que se está dando a la lectura y al saber leer ahora en Venezuela, y quisiéramos saber más o menos cómo es el caso en España, cómo se ha luchado contra el analfabetismo acá en España. En España la gran lucha contra el analfabetismo fue consecuencia, y hay que decirlo de un modo rotundo, de la democracia. Esas son las grandes maravillas y las virtudes que tiene un sistema democrático, que hace que duela socialmente que pueda haber millones de personas que no han aprendido a leer y escribir. Entonces, en su momento se crearon una red de escuelas de educación en principio era simplemente, para muchos casos, que lograran eludir esa lacra, simplemente que aprendieran a leer y escribir, que posteriormente se amplió a otro tipo de estudios, pero las escuelas de adultos, que se llamaron así, fue una de las cosas más extraordinarias en los primeros años de la democracia. Estamos hablando de los años 70 y 80. Hoy, por fortuna, los restos, como afortunadamente coincide con Venezuela, son ya residuales, son cifras que son en muchos casos inevitables, personas ya muy mayores, etcétera. Bueno, pues eso forma parte de la lógica de las cosas y está bien. Claro, la cuestión es que el desafío que se planteó posteriormente ya no era solamente eludir esa lacra, como digo, del analfabetismo, sino cómo hacer posible que los mejores bienes del ser humano, no solamente la literatura, el arte, la música, todo aquello que forma parte de la gran creación de la mente del ser humano, estuviera al alcance de todo el mundo. Ahí es donde yo creo que los países tienen pesos que lastran muchas veces su desarrollo, porque no es fácil ir más allá de lo que a veces leer y escribir mínimamente. Pero desear que todo el mundo tuviese acceso a los bienes culturales en su sentido más amplio, yo creo que es un desafío que para cualquier conciencia humana es, digamos, muy estimulante. Entonces, claro, ahora mismo estaríamos, al menos en España, en esa fase en la que ya no nos gustaría, bueno, hablo en España y a lo mejor es un poco pretencioso, una parte importante de la sociedad querría ir un poco más allá y hacer posible que no solamente se supiera leer y escribir, sino que las grandes obras de la literatura, en su sentido de ficción como no ficción, estamos hablando de ensayos filosóficos, de literatura científica, etcétera, estuviese al alcance de la mayoría de la población. Y es ahí donde las tareas no son nada fáciles, porque ya no basta con que alguien tenga posibilidad de leer, sino que sienta necesidad de leer.
Y es ahí donde yo creo que el desafío es más complejo, porque hay momentos en los que a uno le gustaría que lo que ha sido siempre la gran virtud, el gran valor de las personas formadas o letradas, que es que crean, necesiten, que en un momento determinado leer les aporta algo realmente importante a sus vidas, que eso se sienta. Crear deseo de leer es más complejo que crear posibilidad de leer. Entre la posibilidad, es decir, saber leer y escribir, y el deseo de leer y escribir, hay una diferencia, pero ahí estamos todos comprometidos, o deberíamos estar todos comprometidos. Profesores, la familia, por supuesto, los libreros, las bibliotecas, los medios de comunicación, las instituciones, porque consideraríamos, luego si lo hago en este sentido como una proposición condicional, consideraríamos que el acceso a la literatura, a la ciencia, a la filosofía, a la poesía, al mundo de la cultura en general, es bueno para una sociedad, para los individuos y para el conjunto de la sociedad. Pero llevar eso a cabo es complejo, muy complejo. Muy complejo. Nosotros en Venezuela lo estamos tratando de hacer con el Plan Revolucionario